Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Están sorprendidos tal vez porque no esperaban mi presencia, le estarían esperando al doctor Núñez. Bueno, hemos hecho un reemplazo del doctor que hoy no podía cubrir esta clase, así que con la finalidad de que ustedes puedan ver el tema del día y no quedara pendiente, la cuestión relativa a la publicidad, yo lo he reemplazado. Así que, bueno, les comento cómo nos vamos a manejar. Yo no sé si ustedes han visto algo de publicidad. Hasta el momento no han visto publicidad. Bueno, yo voy, como es un tema amplio, es un tema importante, digo cómo nos vamos a manejar. Yo les voy a dar una síntesis de los rasgos principales del tema publicitario, de la publicidad registral inmobiliaria, sin perjuicio de que ustedes puedan consultar, es un tema que está en todos los textos de la bibliografía que ustedes trabajan, está en Keeper. Vamos a hacer una aclaración en relación a un pequeño párrafo que en Keeper hay un error estimo que es un error no conceptual del autor, obviamente, sino un error tipográfico. Vamos a hacer esa salvedad por si ustedes estudian de ahí, porque muchos de ustedes yo sé que estudian de ahí. Vamos a hacer también, los voy a invitar a que consulten en la Comisión 2, ustedes tienen acceso al campus de la Comisión 2, ¿no? Bueno, ustedes puedan consultar la unidad relativa a publicidad y ahí van a encontrar un capítulo y algún material de Moisés Despanés, que es un autor renombrado en la materia, un autor cordobés renombrado en la materia, que les va a permitir cumplimentar la temática o aquellas dudas que tengan. No obstante, como entiendo que las dudas las debemos responder los docentes, la bibliografía está, por supuesto, yo les voy a dejar mi correo electrónico para que en estos días, obviamente antes del parcial, ustedes puedan, si tienen algún tipo de duda o algún tema, estoy escribiéndoles por el chat mi correo, perdón, discúlpenme, alguna duda, bueno, mejor se los voy a decir porque, se los voy a decir, es eugeniatorreslastra@gmail.com, si se lo pueden pasar el resto de sus compañeros también, por si hay algún tipo de duda o alguna temática que yo no llegue a abordar hoy, y que seguramente va a haber alguna que no llegue a abordar, que ustedes puedan consultarme hasta antes del examen de la evaluación, y después también, si lo llegaran a necesitar, esperemos que no, me puedan consultar en relación a esta temática. No obstante, hay una clase de la escribana Frontini, que por supuesto, en su condición de notaria, es especialista en la materia, que ustedes la pueden consultar también a través del campus, y que creo que está disponible para todas las comisiones. Eso es lo que tengo entendido. ¿Es así o han tenido dificultad? ¿No la han consultado? No la han consultado. Bueno, sepan que esa clase está. Si esa clase no tienen problemas en el acceso, también me pueden escribir a través del correo y vemos la manera de hacérsela llegar. Pero sé que la escribana en la Comisión 1, que está a su cargo, hay una clase justamente, y nada mejor que ella, en su condición de notaria, que les pueda ilustrar de cuestiones más específicas, y esa clase está disponible también. Como son de otra comisión, si tuvieran dificultad, ya vemos la manera de hacerla llegar, ¿sí? Entonces, bueno, esto como para darles un contexto, como para no dejarlos a su suerte. Y en esta temática en particular hay algunos conceptos previos que ustedes tienen de la primera parte o el primer bimestre de este curso, que también nos van a hacer útiles y que es importante que los tengan claros. En primer término, vamos a significar que el tema de la publicidad es un tema transversal al derecho, es un tema transversal al campo jurídico,
y no es una temática que solamente es abordada en materia civil o en materia de derechos reales. Es decir, que en sentido lato o en sentido amplia, es una temática que hace que el fenómeno publicitario esté presente en distintos aspectos y en distintos campos del derecho. O en distintas áreas. Muchas de esas áreas o muchas de esas manifestaciones del fenómeno publicitario ustedes la conocen. Por ejemplo, saben y conocen que en el marco de un proceso la publicidad o el dar a conocer o el notificar a alguien de un acto o una resolución jurídica se da, por ejemplo, cuando lo que se trata es de salvaguardar los intereses de particulares y ustedes saben que es necesaria una notificación o una forma de publicidad que implique un conocimiento efectivo de una resolución, un hecho o un acto. Ese conocimiento efectivo, estamos hablando en sentido amplio, no en sentido lato, se logra a través de las notificaciones judiciales que ustedes ya conocen, donde a veces, en muchos casos, esas notificaciones judiciales deben hacerse en el domicilio constituido, en el domicilio contractual, etc. Porque ahí lo que se persigue en pos de salvaguardar esos intereses de particulares es el conocimiento efectivo. ¿Qué pasa? También conocen otros sistemas registrales. Ustedes vieron en la primera parte de este curso la materia de los derechos intelectuales, donde existe un registro específico donde esos derechos intelectuales son registrados. Sin embargo, también conocen la publicidad edictal a través de la publicación de edictos, lo han visto a lo largo de la carrera, han conocido también la publicidad en materia de subastas y demás. De este modo, lo que les quiero ilustrar o lo que les quiero demostrar, que la cuestión publicitaria no solamente es una cuestión que se circunscribe a la publicidad del registro inmobiliario, sino que la lectura que tienen que tener es una mirada amplia. Como formación de ustedes es una mirada amplia. Sin perjuicio de eso, por supuesto, hoy nos vamos a referir a la publicidad registral y a la publicidad inmobiliaria en particular. ¿Qué es lo que persigue la publicidad registral o la publicidad registral inmobiliaria? Persigue no el conocimiento efectivo, sino generar las condiciones de posibilidad o un estado de cognoscibilidad, es decir, facilitar a los terceros interesados el conocimiento de la situación jurídica respecto de la constitución, la modificación o la extinción que pudiera tener un derecho en el campo registral, un derecho real inmobiliario. Esto es como a grandes rasgos. Ustedes conocen que la publicidad registral se rige por la ley 17.801, es una ley que entró en vigencia el 1 de julio de 1968, junto con la ya conocida por ustedes ley 17.711. ¿Sí? Es decir, tuvieron ambas la misma fecha de entrada en vigencia, que fue el 1 de julio del 68. La publicidad registral inmobiliaria es introducida en nuestro sistema, en el sistema jurídico argentino, a través de esa ley, en una modificación que le hizo al entonces artículo del Código Civil, en ese entonces, que es la modificación al artículo 2505, en donde nos decía que la transmisión de inmuebles se juzgará perfeccionada a través de la inscripción registral a los efectos de la oponibilidad respecto de terceros. Esto, por supuesto, hoy forma parte de los antecedentes, forma parte de la historia de cómo se introdujo la publicidad registral inmobiliaria en nuestro sistema. Hay un artículo, vamos a retomar sobre estos aspectos a los que me refiero, pero hay un artículo que es esencial y que ustedes tienen que conocer, por supuesto en el marco de evaluación, pero en el marco del tema,
que es el artículo 1893 del Código, que se refiere, y que ya lo han visto en la primera parte de este curso, por eso este es uno de los elementos que volvemos a reflotar y volvemos a traer para esta temática. El artículo 1893 del Código, yo lo voy a leer, tiene, se refiere, el título es inoponibilidad, ¿sí? Les dice que la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Acá este artículo ustedes lo conocen, lo volvemos a reflotar en torno a la temática, y les dice que se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Esto está significando, bueno, ahora leemos la segunda parte, esto está significando que en nuestro sistema jurídico existe la coexistencia de la publicidad registral y la publicidad posesoria que ustedes ya conocen. No se olviden que antes de la entrada en vigencia de la ley 17801, el sistema publicitario que sostenía Vélez Sarsfield se vinculaba justamente con la publicidad posesoria, ¿sí? Y no con la publicidad registral que fue introducida 100 años después. En 1868 el Código de Vélez, 1968 la ley 17.801. Ahora vamos a ver que en algunas provincias hubo algún intento de registración y que eso dio lugar a distintos planteos de inconstitucionalidad, a través de distintos fallos que vamos a nombrar algún fallo para que ustedes tengan en claro cómo ha sido esta evolución. La segunda parte del artículo 1893 les dice que si el modo consiste en la inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. Es decir, que ahí la teoría del título y el modo, la tradición, no va a ser suficiente porque el derecho va a nacer con la inscripción en el registro y no fuera de la órbita registral. Recordemos que en nuestro sistema la inscripción registral es meramente declarativa, sus efectos son declarativos y es constitutiva en algunos supuestos. Recordamos el tema de los automotores, recordamos el tema de los equinos de pura sangre y recordamos el caso emblemático y uno de los primeros ejemplos de registración que son las palomas mensajeras, la inscripción de palomas mensajeras. Ustedes lo conocen y ahora cobra mayor significación porque están viendo cómo el sistema publicitario en el Código de Vélez estuvo basado en la publicidad posesoria, pero 100 años después el legislador consideró que devenía insuficiente y a los efectos meramente de la oponibilidad a terceros, es decir, solamente con efectos declarativos, se anexó la publicidad registral en materia inmobiliaria. ¿Hasta ahí más o menos me comprenden o hay alguna pregunta? Como ven hasta acá, yo no estoy haciendo ni más ni menos que traer conceptos previos y hacerles una presentación de temas que ustedes conocen, porque esta es la manera de comprender la publicidad. Comprender el sistema publicitario argentino no se circunscribe a que ustedes sepan los 6 o 9 principios registrales que están enunciados y que ustedes suelen ver que son materia de pregunta en las evaluaciones escritas sobre todo, sino que ustedes puedan entramar esos conceptos previos con lo que es el sistema publicitario en materia registral, para que tengan una visión amplia. En la medida que ustedes lo comprendan, lo otro es como que va solo, ¿no? Por añadidura lo van deduciendo. Más allá de la 17801, que por supuesto hay artículos puntuales que yo les voy a marcar que los tienen que conocer. Por lo menos no de memoria, pero sí el contenido y a qué apuntan.
los principios registrales se refieren a muchos de esos aspectos que están en la ley, porque esa ley 17801 se inspiró en los principios registrales que están por fuera de la ley 17801 y que la 17801 absorbe, incorpora en gran medida. ¿Sí? Importante también es que, además de ese artículo 1893, que lo tienen que saber, yo, como es la única clase que voy a tener con ustedes, hago mucho hincapié en aquello que tienen que saber, porque les van a preguntar, ¿de dónde surge? ¿De dónde empezamos? Bueno, del 1893. Importante también es que la publicidad registral esta consiste en definitiva en una actividad. Es una actividad que la lleva a cabo un organismo administrativo, que es el registro de la propiedad inmueble en este caso, y esa actividad está dirigida, dos palabras claves acá, a ser cognoscible, que es distinto de la cognoscibilidad efectiva, ¿sí? A ser cognoscible una situación jurídico real que persigue la finalidad, ¿sí?, de proteger el crédito, la protección del crédito y la seguridad del tráfico jurídico. Además de, por supuesto, lo que se conoce como la seguridad estática, pero que esa seguridad estática, que es la que se refiere justamente a la titularidad del derecho, se vincula con la adquisición del derecho que está por fuera del registro, ¿no? O sea, la seguridad estática es la que tiene que ver con la titularidad, así lo ha denominado la doctrina, seguridad estática, y seguridad dinámica es aquella la que se refiere al tráfico jurídico. Vieron que el gran término clave en esto es la palabra seguridad. Estática, titularidad, dinámica. ¿Qué quiere decir? ¿Que Vélez Sarsfield no protegía la seguridad estática y la seguridad dinámica? ¿Y que ahora recién con la 17801? No. Vélez Sarsfield protegía tanto la seguridad estática, que tenía que ver con la titularidad del derecho real, y la seguridad dinámica, solamente que en algún punto el legislador consideró que 100 años después era necesario a los efectos de la oponibilidad anexar esta publicidad registral. Algunos autores han dicho que la publicidad registral es un requisito más, ¿sí? O sea, viene a anexar título, modo, la tradición, y algunos dicen que es un requisito más. Eso lo sostenían autores como López de Zavalía o Peña Guzmán. Y otros autores, como Moisés Despanés, dicen que en realidad no es un requisito más, porque los efectos, y justamente la inscripción registral, tienen solamente efectos declarativos. Por lo tanto, no viene a ser un requisito más para la constitución del derecho real, salvo cuando esa constitución, ese derecho real necesitara de la inscripción registral por ser constitutivo. Pero en principio no es un tercer requisito la inscripción registral. Solamente existe y tiene un fin, que es la publicidad, la protección del crédito, la protección del tráfico jurídico y la oponibilidad, la publicidad y la oponibilidad a terceros. ¿Qué es lo que la publicidad registral permite? Bueno, lo primero que permite es la constitución, en el caso de ser necesaria, la transmisión y la extinción de los derechos reales. Dar a conocer, ¿no?, la constitución, la transmisión o la extinción de derechos reales, y esto lo encuentran plasmado en el artículo 2 de la ley 17.801. Si la tienen a mano a la ley, si no la pueden bajar muy fácilmente a través de sus teléfonos celulares, ahí en Infolev, la página de información legislativa, la van a encontrar mucho de lo que dijimos hasta el momento, que es una ley del año 68, y ustedes van a ver que el artículo 2 de la ley les habla de cuáles son los documentos, ¿sí?, con vocación registral
Si les preguntan en la evaluación cuáles son los documentos con vocación registral, es lo mismo que decir cuáles son los documentos inscribibles, y esos documentos inscribibles son los que enuncia el artículo 2 de la ley. De modo que es un registro, esto es importante, es un registro de documentos. Es un registro de documentos, no es un registro de derechos reales, ¿sí? Es un registro de documentos. Y esos documentos inscribibles o con vocación registral son los que enuncia el artículo 2. Entonces les dice, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1890, 1892, que ustedes ya conocen, y el 1893, que recién enunciamos, y concordante, por supuesto, del Código Civil y Comercial, para su publicidad, miren cómo empieza a aparecer todo lo que dijimos hasta ahora, para su publicidad y oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según correspondan, los siguientes documentos. Primero, los que constituyan, transmiten, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. Este artículo 2 lo tienen que saber. Es muy probable, discúlpenme que hoy hago tanto hincapié en la evaluación, pero supongo que es lo que tienen que aprender, pero hoy estamos haciendo mucho hincapié en la evaluación. Es una pregunta. ¿Y es un registro de derechos reales o es un registro de documentos? Es un registro de documentos. ¿Y cuáles son los documentos que tienen vocación registral o inscribibles? Ahí van al artículo 2. ¿Y qué se persigue? La publicidad. ¿Y qué más? La oponibilidad a terceros. En ese tono y en esa línea son las preguntas que pueden surgir en el marco de esta evaluación. ¿Sí? ¿Por qué esto? Y bueno, porque el derecho registral es una disciplina que, según muchos autores, es una disciplina autónoma, ¿sí? Incluso en muchas universidades forma parte de las currículas, la disciplina o la materia de derecho registral, entonces tiene autonomía. Entonces nosotros acá lo que nos estamos refiriendo es a una rama que se circunscribe a la publicidad registral inmobiliaria. Entonces, por eso es que no podemos ser tan abarcadores, porque seríamos muy ambiciosas de tratar de llegar a abarcarlo todo. Por eso vamos a ir puntualizando. Otros de los requisitos para que los documentos sean inscribibles es que tienen que tener las formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados, bueno, las copias y eso no lo voy a leer. Otra característica es revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismos. Y otro, hablan de los supuestos de excepción cuando los documentos privados sean inscribibles. Pero en síntesis, ahí ven que es claramente que es un registro que inscribe títulos. Y esto va a tener consecuencias, que vamos a ver ahora más adelante. También, ¿qué es lo que nos va a permitir esa publicidad registral? Bueno, nos va a permitir poder conocer, porque esa es la finalidad, dar a conocer la existencia o inexistencia, por ejemplo, de cargas reales. Esa es otra consecuencia. La existencia o inexistencia de cargas reales. Otra, por ejemplo, otra posibilidad que nos da la publicidad registral es, por ejemplo, conocer cuando existan afectaciones, ¿sí? ¿Afectaciones de qué? Afectaciones de ese inmueble a, por ejemplo, decías, Elida, algo dijiste ahí. Si querés podés habilitar el micrófono. Afectaciones. Los gravámenes que pueda llegar a tener el inmueble. Bueno, los gravámenes, como dijimos, y también qué cosas que ustedes conocen, o por lo menos deberían conocer, por ejemplo, el régimen de protección de la vivienda, ¿sí? Toda afectación, o lo que se conocía como el bien de familia, o régimen de afectación de la vivienda, esas afectaciones las podemos conocer. Con esto se corresponde el inciso 3 del artículo 2 de la ley 17.801.
Y también la existencia de medidas cautelares, que es a lo que se refiere el inciso B del artículo 2, ¿sí? Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares. Y el C es el que tiene que ver con las afectaciones, que les dice los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales, ¿sí? Es decir, para darles algunos ejemplos, ese artículo 2, no digo que lo tienen que saber de memoria, pero sí tienen que saber, por lo menos explicar cuáles son los documentos con vocación registral. ¿Qué más? A ver, bueno, importante, la ley 17801 es una ley que es un microsistema, es decir, ¿qué significa que es un microsistema? Que debemos correlacionarlo sistemáticamente o sistematizándola con el Código Civil y Comercial porque es una ley complementaria. El artículo 2 de la ley 17801 y en este último texto, que es el texto ordenado, les dice que es una ley complementaria, o mejor dicho, de alguna manera lo armoniza del texto del artículo 2, surgen que, del 42, perdón, que es una ley, vamos a ir al 42, yo lo tengo acá, si ustedes me pueden seguir mejor, el artículo 42 les dice la presente ley es complementaria al Código Civil y Comercial. Antes era el Código Civil, y ahora es al Código Civil y Comercial. Artículo 42 de la ley 17801. Queda claro entonces cómo se produjo una evolución en donde el Código Velezano o el sistema de Vélez, cuya la publicidad de los derechos reales quedaba garantizada con la publicidad posesoria, ¿sí? A través del artículo 577, a través de la tradición, que la tradición, ¿cuál era la función central de esa tradición? Y bueno, era darnos cuenta de que esa relación de hecho, ¿sí? En principio, nos hacía presumir la entrega de la cosa, nos daba cuenta de una movilidad, de un traslado de la cosa, que la relación posesoria era trasladada o mutaba con respecto a otra persona. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasaba con esa situación? Esa situación no siempre esa relación de hecho que yo tenía con una cosa daba cuenta de la existencia de un derecho real o daba cuenta de la titularidad de un derecho real. Porque, por ejemplo, por la figura del locatario o la figura del comodatario o préstamo de uso, yo podría tener tranquilamente ser comodataria de un bien, de un inmueble, y no por eso ser su titular. O podría ser una locataria que en apariencia tenía a primera vista pareciera que yo tenía la titularidad del inmueble y sin embargo no ser la tal. O peor, podría ser una arrebatadora o una usurpadora, es decir, tener una relación de tenencia que no era ya una posera, sino una tenencia ilegítima. Entonces, esa situación se daba lugar a confusión. La mera apariencia a veces genera estas confusiones. ¿Qué pasó en el interín? Y esto lo van a encontrar en la bibliografía, no sé si en Keeper lo van a encontrar, pero sí lo van a encontrar en esta bibliografía, en este capítulo de un libro que es un libro de Cauce, Papaño y otros, que está en la unidad de la Comisión 2. Ustedes pueden acceder, me confirmaron, ¿no? Que pueden acceder a la Comisión 2, porque son las que están a cargo de la doctora Villanustre, así que pueden acceder. Bueno, ahí en esa bibliografía sí van a encontrar qué pasaba, no me acuerdo ahora cómo les decía, cómo les dice el texto. Sí, yo les expreso dónde se tienen que referir. A esto se les dice el régimen de la publicidad inmobiliaria anterior a la sanción de la ley 17801. Ocurrió, ustedes saben que Vélez Arfield no era partidario de la publicidad registral inmobiliaria, solamente era partidario de la publicidad registral. ¿Para qué figura jurídico real? Para la figura de la hipoteca, ¿sí? Y rechazaba la publicidad registral. La rechazaba, pero
para ese momento, para ese contexto, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1868, la fecha de la entrada en vigencia del Código Civil. En ese contexto, Vélez decía, no es necesaria. Y si fuese necesaria, tampoco en este momento tenemos, eso lo dice en una nota, para los que tengan el Código Velezano, y a lo que les interesa me piden y les mando una foto de esa nota, en la nota al 3203, al 3203. Les dice que estaba a favor de la hipoteca, pero que no era necesaria, porque los registros generaban la necesidad de tener personal capacitado, ¿sí?, que en ese momento la República no tenía. Es decir, no le veía, además de algunas desventajas que le veía la registración inmobiliaria, también nos señalaba que había falta de capacitación, por entonces, imagínense en esa época, de personas aptas o idóneas para llevar los registros. Esto es una nota, la nota al 3203, bastante extensa, que ustedes van a ver la expresión de Vélez y es una nota muy ilustrativa. Por eso siempre la damos en el marco de la postura que tenía Vélez en ese entonces. Ustedes vieron y han visto a lo largo de este curso cómo a veces la postura del codificador empieza a ser sustituida, ¿sí? Por ejemplo, lo vieron en propiedad horizontal. Vélez Sarsfield no era partidario de la división horizontal, sin embargo, después vieron cómo la 13512 incorpora la figura jurídico real. Acá vemos un caso en otra temática en donde también el codificador no vio propicia y no vio condiciones de posibilidad para la publicidad registral y después, 100 años después, fue incorporado. Esto demuestra cierta dinámica que tienen los derechos reales más allá de su estructura y permite siempre la posibilidad de modificación. Y eso se hace a través de la doctrina, fundamentalmente a través de la actividad de la doctrina y obviamente la jurisprudencia también. ¿Qué pasó en ese interín? Bueno, ocurrió muy a grandes rasgos, pero lo pueden ver. Kipper no se refiere a los antecedentes, pero sí lo hace Cauce, en que muchas provincias implantan con anterioridad a la ley 17801 la creación de registros provinciales. Esas provincias fueron la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Tucumán, la provincia de Santiago del Estero, entre otras, implantan la creación de registros y disposiciones sustantivas. Es decir, ¿qué son estas disposiciones sustantivas? La inscripción de las transmisiones inmobiliarias en registros provinciales. La pregunta es, ¿pueden las provincias introducir disposiciones sustantivas? ¿Qué significa disposiciones sustantivas? Disposiciones que deberían emanar del Estado Nacional. Por supuesto que no, porque devienen en inconstitucionales, eso en función del artículo, por entonces, 67, inciso 11, de la Constitución del 53. Porque los códigos de fondo y las disposiciones sustantivas, es decir, las relativas a los códigos de fondo, corresponden al Estado Nacional. Las provincias se extralimitaron en esas disposiciones o en la creación de esos registros o en las disposiciones sustantivas, y esto dio lugar a lo que la doctrina, concretamente un referente administrativista de los más excelsos que tuvo nuestro sistema jurídico, que fue Bielsa, ¿sí?, que ustedes muchos los deben conocer y otros deben conocer a su hijo, y no por los derechos reales ni por sobre todo los caballeros, bueno, oigan, las mujeres también conocemos, bueno, es el padre justamente, esto para ponerle un toque desestructurado a la temática, decía que esta creación de registros y esta creación de disposiciones sustantivas por parte de los registros era una feliz, escuchen esta frase, feliz anomalía institucional. ¿Por
qué era una feliz anomalía? Y bueno, porque había un exceso por parte de las provincias al regular requisitos que la ley de fondo, que el Código Civil no exigía. Esta anomalía daba lugar ni más ni menos que a una inconstitucionalidad que fue declarada en distintos fallos jurisprudenciales, como el fallo Jorba, ¿sí? Voy por el chat, así escribo, Jorba, y el caso Papa José, ¿sí? Jorba y Papa son dos fallos, hay muchos otros, pero estos son dos fallos emblemáticos en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró esa inconstitucionalidad de los registros provinciales. Y se dice, ¿por qué es importante esta frase o por qué pasó a la historia jurídica esta frase de la feliz anomalía institucional? Bueno, porque después esa frase de Bielsa fue tomada como un argumento a favor de la registración. Es decir, como un argumento a favor, se argumentó a través de esa frase de un excelso jurista como fue Bielsa, para argumentar a favor de la registración y se utilizó como argumento por los autores de la ley 17801, que fueron Scotti y Falvo, ¿sí? Los autores del proyecto. Ahí también fui por el chat para que lo puedan ver. Scotti y Falvo, los autores del proyecto de la ley 17.801. Entonces, fue una feliz anomalía. ¿Por qué? Anomalía porque era inconstitucional, pero fue feliz porque de alguna manera vino a cubrir una necesidad como era la instauración de los registros. Por supuesto que eso, la 17801, al tiempo, zanja esta cuestión y queda, digamos, afirmada la inscripción registral, pero bueno, eso es un poco la historia, que es importante, que está en el libro de Cauce y que en materia de antecedentes, Kipper lo soslaya. Justamente el legislador del 68, tanto Falvo como Scotti, que fueron los autores de la ley, toman como fuente la ley hipotecaria española, más otros antecedentes que había en la República, y trabajan sobre este proyecto que después dio lugar a la ley. Y porque quedó demostrado que 100 años después eran necesarias otras formas de publicidad que permitieran a los terceros interesados conocer la situación jurídica de los inmuebles. ¿Sí? Hasta ahí, muy rápidamente, pero la idea de la clase es que ustedes después todos estos datos los corroboren y los encuentren en el material que tienen y en el que yo les estoy ofreciendo. Está todo ahí. Pero en la medida que van no solamente acumulando, sino van relacionando, el tema lo van a entender y me parece que les va a cerrar. Y si no, me preguntan cualquier cosa. Entonces, importante, lo que nos asegura la ley 17801 es que genera esas condiciones de posibilidad. ¿Qué significa condiciones de posibilidad? ¿Los terceros conocen efectivamente las constancias del registro? No, no las conocen. Hoy nosotros no conocemos las constancias del registro, pero hay un sistema, ¿sí? La actividad registral es servicio, por sobre todas las cosas, que genera esas condiciones de posibilidad. Que si yo quiero saber en qué situación jurídica se encuentra un bien inmueble, si hay embargos, si hay inhibiciones, yo puedo acudir a las constancias del registro. Y esas manifestaciones del registro, ahora vamos a ver cómo se dan. Esas son asegurar la cognoscibilidad, es decir, que sea posible conocer. Más allá del conocimiento efectivo que hoy hablamos, que se da en otros campos del derecho y se da, por ejemplo, en materia de notificaciones, en un proceso, que eso es otra cosa, pero es una manera también, donde ahí lo que se persigue es el conocimiento efectivo. Bien. Bueno, ya les dije que no es un tercer requisito la inscripción, sino que lo que trata es justamente de facilitar esa cognoscibilidad. ¿A quiénes?
esto es importante. ¿A quiénes? Bueno, a los terceros interesados que no hubiesen participado en el acto de transmisión o transferencia, por ejemplo, de un inmueble. Aquellos que no hubiesen participado, porque miren lo que pasa, según el artículo 1893 infine, esa parte que todavía no leímos, con aquellos que participaron en el acto, por ejemplo, a modo de ejemplo, de transmisión. El artículo 1893 infine y la misma ley, creo que es el artículo 20, pero lo tengo que chequear, porque no me acuerdo de memoria el número del artículo, pero la misma ley 17801 les dice, no pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Por ejemplo, quienes participan en el acto, las partes, ¿sí? No pueden decir, no, para mí el acto es inoponible porque no está inscripto. No, pero ustedes son las partes, ustedes estuvieron en presencia del acto. El escribano interviniente o el funcionario interviniente, los testigos, ¿sí? Respecto de ellos no pueden escudarse en la falta de inscripción registral para que el acto les sea inoponible. Respecto de ellos, el acto, más allá de que esté o no hecha la inscripción registral, es oponible, ¿sí? Esperen que quiero chequear el número del artículo, que en concordancia con este 1893 infine. Sí, doctora, ahí lo puse en el chat. Es el Pablo, ¿me escuchás? El artículo 20, sí, ahí lo puse en el chat. Perfecto. Gracias, Pablo. No, sí, nada. El artículo 20. Yo no me acuerdo si era 20, 23, pero por ahí estamos. El artículo 20 les dice, las partes, bueno, ven como el artículo 1893 infine no es tan, les dice, no pueden prevalecerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, pero el artículo 20 de la ley 17801, que los tienen que leer, se armonizan o se leen en concordancia, les dice directamente, les especifica quiénes. Entonces le dicen las partes, sus herederos y los que han intervenido en la formalización del documento, el funcionario autorizante, podría ser, por ejemplo, el escribano, los testigos, en su caso, lo que yo les había explicado, no podrán prevalecerse de la falta de inscripción respecto de ellos, del derecho documentado, se considera registrado. Esto es una pregunta de evaluación también, ¿sí? Es decir, voy de lleno. Respecto de quienes no, y ustedes, bueno, según el artículo 1893 infine, según el artículo 20 de la ley 17801. Bien. Hice como un listado de cosas que les quería decir, porque bueno, es mucho el tema que no es difícil, ¿sí? Pero por ahí es mucho para una clase sola. Por supuesto que existen distintos sistemas, esto sí lo van a encontrar en Keeper. Justo yo no tengo Keeper acá a mano, pero les voy a decir, si ustedes lo tienen a mano, más o menos la página donde hay un error que pienso que es de tipeo, ¿sí? Y que eso me gustaría aclararlo porque obviamente que si lo dicen, lo leí en Keeper, en la evaluación y lo muestran, no van a tener problema en la aprobación, pero no me interesa la aprobación, sino me interesa que esté bien dicho. Creo, no lo tengo acá, pero ahora vamos, cuando lleguemos a eso les voy a decir que lo tienen que corregir a Keeper, ahí, porque hay un error de tipeo. Existen distintos sistemas de publicidad y por supuesto cada país elige el propio. No hay un solo sistema de publicidad. Publicidad inmobiliaria registrada, por supuesto, ¿no? Un sistema es el sistema de la transcripción, ¿sí? El sistema de la transcripción, ¿qué es lo que hace? Incorpora íntegramente el documento que se registra, por eso decimos que es un registro de documentos o de títulos, a veces se utiliza la sinonimia entre documento y título, incorpora íntegramente el documento o el título que se registra.
este sistema de la transcripción literal e integral de todo el documento es propio de la ley francesa de 1855 y es el sistema que se sigue en Francia. La transcripción literal de todo el texto del artículo. Y otro sistema es el que utiliza la ley 17801 en el artículo 12, ¿sí? Que es un registro, un sistema donde se hace una referencia sintética o extractada, o como les dice el artículo 12, ahora lo vemos, que les dice que se toman en base breves notas. Estoy tratando de ubicar el artículo 12, dice el asiento de matriculación llevará la firma, bueno, es largo el artículo, no quiero, pero van a ver que ustedes les dicen, acá al principio, el asiento de matriculación llevará la firma del registrador, se redactará sobre la base de breves notas. Estas breves notas, que indicarán la ubicación, descripción del inmueble y demás, es lo que se conoce como un sistema de registración que toma como referencia una síntesis o un extracto o un extracto o una breve nota del documento que se quiere escribir, y no la totalidad del documento como el sistema francés. Después hay otra clasificación, por supuesto que las clasificaciones que ustedes van a ver a veces van a diferir entre un autor y otro. ¿Por qué? Porque las clasificaciones son criterios, ¿sí? Entonces los autores siguen un criterio, siguen otro, es decir, no está tabulado. Las clasificaciones sirven para justamente agrupar, según el autor y según el criterio del autor, determinadas temáticas. Tiene un fin, si se quiere, didáctico, ¿sí? Entonces van a ver que algunos autores siguen un sistema de clasificación y otros autores siguen otro sistema. Bueno, según el modo en el que los datos son procesados, acá seguimos la clasificación que enseña Kipper, según el modo en que los datos son procesados, vamos a tener registros personales o registros reales. Por supuesto, los registros personales toman como referencia el nombre del titular, ¿sí? Y por eso se dice que es un registro personal. Y los registros reales, el criterio es la cosa inmueble, es decir, por eso se llama registro real. Importante acá, es un registro de títulos, es un registro de documentos, porque digamos que es un registro real, ¿sí? Esto lo marco porque a veces en la evaluación pues, se confunden y por ahí pisan la trampa o la pregunta, la capciosidad de la pregunta, no para embromarlos, sino para saber si conocen. Se los adelanto. Por más que digamos que es un registro real, y les van a preguntar, ¿se escriben derechos reales? Y ustedes van a decir, ¿es un registro real? Sí. No, se escriben documentos. Es real porque real acá es tomado como sinónimo de res cosa, no como sinónimo de derecho real. Así que no pisen el palito ahí. Porque la capciosidad de la pregunta es para ver si conocen el todo, no para embromar. Eso se los aclaro. Es decir, seguir el criterio como modo de procesamiento de datos, el criterio de la cosa, o sea, del objeto, significa que la ley 17801 prevé, ustedes me escuchan, porque yo, además de las dificultades, hoy tenía un problema de conectividad, me tuve que trasladar a un lugar que hay sonido, entonces no sé si ustedes escuchan bien. ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha bien. Esperemos que pueda llegar al horario, pero bueno, son cosas que pasan. El problema de conectividad es que hay mucha gente en mi casa con computadoras y una de ellas rendía una evaluación, como ustedes, que es nuestra hija, y bueno, nos echaron a todos porque no se le puede cortar, como le pasan a ustedes también, entonces, como les pasa a todos. Así que bueno, estos son los tiempos que vivimos. Entonces estoy en un lugar que hay sonido, así que les pido disculpas por eso. Pero bueno, les decía,
seguir este criterio que se basa en el inmueble, da lugar a algo que es importante, que da lugar a lo que ustedes van a ver en Kipper y en el resto de los autores, que es la matriculación. ¿Qué es la matriculación del inmueble? Es justamente una... existe lo que se llama, es una técnica que existe, que se llama el folio real, ¿sí? Donde en esa matriculación, donde se corresponden todos los datos del inmueble, los datos físicos, los datos catastrales y demás, da lugar a ese folio real, que es una técnica que se utiliza y se individualiza y ustedes lo pueden identificar a través del inmueble y no a través de la persona. Según los efectos cómo se clasifican los sistemas, según los efectos, bueno, esto ya lo saben y lo vimos, los efectos pueden ser declarativos, que es el sistema, antes que nada nuestro sistema es un sistema real, ¿no? Eso sí, también lo aclaramos. Respecto de los efectos son declarativos, es decir, que el derecho real existe fuera de la órbita registral, pregunta que le suelen hacer siempre también en la evaluación, existe fuera de la órbita y la inscripción es requerida a los efectos de la oponibilidad de terceros interesados, porque en el derecho justamente, reitero, nace fuera de la órbita registral. ¿Esto es concordante con qué artículos? Bueno, con el derogado 2505 del Código de Vélez, con el artículo 2 de la Ley 17801, que vimos, con el artículo 1892 y el 1893, que vimos también del Código Civil y Comercial. Todos los efectos declarativos surgen de estas disposiciones legales. Y es constitutivo, porque son constitutivos los sistemas cuya registración es exigida para que el derecho exista, o sea, el derecho existe recién, no fuera de la órbita registral, sino con la inscripción, por ejemplo de esto, el sistema germano, el sistema Torrens de Australia, esto no me voy a referir en extenso porque lo van a encontrar en los textos, donde la registración tiene carácter constitutivo y en nuestro sistema también lo ven como dijimos hoy, en materia de automotores, equinos pura sangre, palomas, mensajeros, etc. También vamos a encontrar otra clasificación que se refiere a la de los registros o sistemas convalidantes y no convalidantes. Bueno, los sistemas convalidantes son aquellos cuya inscripción, inscripción o registración sanea vicios. Ejemplos de esto es el sistema germánico y también el sistema Torrens, que es casi, como decía Tiel Alsina Tienza, es más que un sistema convalidante porque hace que los actos sean inatacables, decía Alsina Tienza. Convalidan, inscribo y convalido, saneo los vicios. En cambio, los no convalidantes, que es nuestro sistema, es un sistema no convalidante, según el artículo 4 de la ley, la inscripción registral no sanea los vicios. El sistema argentino no sanea los vicios. Artículo 4, no obstante a que existe el Instituto de la Convalidación, que ustedes vieron en la parte primera de este curso, en el artículo 392, el artículo 4 les dice que la inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes. Es decir, yo escribo y si hay vicios, bueno, no se sanean. Esas son algunos consideran que son algunas desventajas del sistema, ¿no? Pero la realidad es que no sanean. ¿Cuáles son las características del sistema actual? Un poquito rápidamente, haremos más sobre la hora. Bueno, el artículo, la inscripción registral tiene plena operatividad. Vamos a formular la pregunta que les podrían hacer en la evaluación. ¿Cuándo el sistema registral o el sistema actual tiene plena operatividad?
Y bueno, la plena operatividad la alcanza a los efectos de la ponibilidad a terceros interesados de buena fe y la plena a los efectos publicitarios, ¿sí? Y la plena operatividad la alcanza cuando justamente se inscriben los documentos del artículo 2, salvo los supuestos en los que no sea necesaria, como vimos hoy por el artículo 20, la inscripción registral a los efectos de la oponibilidad. Importante, vamos a entrar en un tema que tiene que ver, y que esto no reviste dificultad, pero tiene que conocer. Hasta ahora vimos el marco muy genérico, pero en algunos casos muy puntuales, de aquellas temáticas que atraviesan todo el sistema registral inmobiliario argentino. Ahora, los principios registrales, ¿qué son? Porque a veces los sabemos enumerar, según el autor, podrán ser 9, otros 6, otros entienden, pero ¿qué son? Bueno, los principios registrales, por supuesto que están por fuera de la ley 17801, hacen al derecho registral, y la ley 17801 los recepta algunos y otros no, ¿sí? ¿Y qué son? Y bueno, son elaboraciones de la doctrina, son elaboraciones vinculadas con la hermenéutica, o sea, con la interpretación que ha hecho la doctrina del texto de la ley. Y de esa interpretación ha extraído que el sistema registral argentino responde a determinados principios, ¿sí? Vamos a ver que algunos sigue y otros no, u otros no sigue. Pero, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, son orientaciones, ¿eh? Son orientaciones, o algunos autores los denominan como ideas fuerza. Ideas fuerza. Y que esas ideas fuerza tienen una función, y esa función es servir como directrices, directrices de interpretación del texto de la ley. Ideas fuerza, directrices, orientaciones. ¿Y para qué? Bueno, para resolver cuestiones de índole práctica, para resolver problemas. Para eso sirven esos principios registrales. Y toma como base esos principios que la doctrina ha elaborado y que tanto los autores del proyecto de la ley 17801 como han tenido en cuenta. Y generalmente esos principios tuvieron lugar en la doctrina alemana y la doctrina española. Están extraídos de esa elaboración doctrinaria. Vamos a nombrar o a hacer referencia a algunos de esos principios, o a todos los que podamos. Por lo menos a grandes rasgos vamos a tratar de hablar de todos un poco, sin perjuicio de que ustedes luego profundicen, y si quedan preguntas me las puedan formular. Las puedan formular a través del correo, porque si no llegamos hoy, estoy casi seguro que no llegamos, porque yo tengo otro Zoom y tenemos un tiempo exiguo. Primero, principio de legalidad. El principio de legalidad lo encuentran expresado en la ley en el artículo 8, ¿sí? Artículo 8 de la ley. Este principio les dice, muy breve, el registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndonos a lo que resulte de ellos y de los asientos respectivos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el registrador? El registrador es el funcionario. Va a efectuar un examen de legalidad que va a dar lugar a lo que se llama la verificación. No es una actividad mecánica que hace el registrador, sino que es una verificación de que ese documento haya cumplido con los requisitos formales y extrínsecos, requisitos formales o aspectos extrínsecos.
¿sí? Y este procedimiento de verificación, que reitero que no es una actividad mecánica, da lugar a una función que tiene el registrador. Recordemos que el registro es un servicio, que es la función calificadora. Es decir, que el registrador, va a examinar de acuerdo a su función calificadora el documento. Y en función de esa verificación, que por supuesto van a ocurrir tres cosas, pueden ocurrir con esa función calificadora. La primera es que el documento se inscriba, efectivamente. La segunda es que se anote provisoriamente, ¿sí? Se anote provisoriamente hasta en tanto se subsanen los defectos del que adoleciera el instrumento o título, ¿sí? Y la tercera es que se anote condicionalmente hasta tanto se sumen otros documentos que el registrador requiere. Esas son las distintas posibilidades. ¿Qué va a pasar con ese asiento registral? Es decir, el asiento va a ser la culminación, la toma de razón y el asiento va a ser la culminación de ese íter que tiene lugar la registración, que es un proceso la registración, y la toma de razón se va a efectivizar con el asiento. ¿Qué va a pasar con ese asiento? Ese asiento se va a presumir exacto, ¿sí? Y concordantes con la realidad extrarregistral. Es una presunción. Y es una presunción que se genera en la apariencia basada en que ese documento inscripto ha sido revisado en sus formas extrínsecas por parte de la actividad calificadora llevada a cabo por el registrador. Se basa en la apariencia, revisa las formas extrínsecas, hace esa función es un derecho que tiene el registrador, pero también es una obligación, ¿sí? Y revisados esos aspectos formales y extrínsecos, procederá o no a la inscripción o podrá ocurrir cualquiera de las situaciones a las que hicimos referencia. Pero en base a esa actividad calificadora se presumen exactos y concordantes. Y es una presunción, ¿no? Que por supuesto, como toda presunción, después vamos a ver qué pasa si podrá, en principio, bueno, dado ese cumplimiento y esa verificación, el registrador inscribe, que es formal. El segundo principio es el principio que se llama principio de especialidad. Y este principio de especialidad, por supuesto que chicos, ustedes después pueden ahondar todo este principio. Estamos diciendo bastante, a veces los textos tienen menos de lo que estamos diciendo, pero bueno, como una síntesis de toda la bibliografía, podemos extraer esto que les estoy sintéticamente diciendo, pero es bastante más de lo que hay, porque si ustedes, según el autor, hay a veces poco. Kipper explica bastante cada principio en particular. El principio de especialidad se vincula con la determinación, o sea, la palabra clave en el principio de especialidad se vincula con la determinación. ¿Determinación de qué? Del sujeto, del objeto y de la causa. El artículo 10 se vincula con justamente el elemento de orden del sistema registral que va a ser el inmueble. Entonces van a ver que Kipper les dice, el elemento de atracción para la registración, que dice Kipper, es la matriculación del artículo 10. Es decir, especialidad es determinar el objeto, y el objeto o el elemento de atracción del sistema registral argentino es el inmueble. Y eso se plasma en lo que es la matriculación. Que justamente la matriculación es una técnica registral. La especialidad en el objeto, bueno, esto tiene vinculación con lo que es el plano catastral,
con lo que es el vínculo que hay entre el registro de la propiedad inmueble y catastro, y justamente va a describir la cosa o la finca en cuanto a su ubicación, en cuanto a su emplazamiento según la división del suelo y todos los datos catastrales que los inmuebles tienen, ¿sí? Y por último, la especialidad en cuanto al sujeto, que se vincula, por supuesto, con los datos de los personales de los titulares. Esto está en el artículo 12, ya sean personas físicas o sean sociedades o personas jurídicas, ¿no? En el sentido A. Y en tercer lugar, la especialidad en cuanto al título. Bueno, acá también, esto lo van a identificar en el artículo 12, que se refiere al título por el cual se adquiere o da lugar, mejor dicho, se vincula con el artículo 2, se vincula con el documento que se escribe, y la causa, o el título causal, el título causal del artículo 2, la causa por la cual se está inscribiendo. Por supuesto que el título va a contener la fecha, el día, el lugar, la fecha, el funcionario autorizante, se supone que es una transmisión de dominio. Bueno, ese título de causal se identificará con los datos que esa transmisión de dominio extraigamos de esa transmisión de dominio. El principio de prioridad es otro principio importante. Bueno, esto se vincula con un carácter o una cualidad que ustedes observaron en los derechos reales en la primera parte de este curso, que es el ius preferendi. Y acá el ius preferendi está vinculado con que quien obtenga primero la anotación en el registro, ¿sí?, y sea titular, la fecha de presentación en el registro va a ubicarlo en un grado de preferencia, o va a prevalecer. Es decir, quien primero obtenga la anotación y sea titular, o reserve la prioridad. La reserva de prioridad es una posibilidad también para la celebración del negocio, va a estar primero en el tiempo, mejor en el derecho. Eso es la reserva de prioridad, o el ius preferendi, el derecho a ser preferido. Y es justamente una cualidad, como ustedes vieron en la primera parte del curso, característica de los derechos reales. El tracto sucesivo, bueno, ¿qué significa o con qué se vincula el tracto sucesivo? Los asientos en el folio real se llevan a cabo siguiendo un estricto orden cronológico, ¿sí? Un estricto orden cronológico, es decir, que no pueden alterarse, y suele hablarse de un encadenamiento continuo que refleja la historia del inmueble. Ese orden cronológico es clave y es una perfecta correlación de continuidad que refleja la historia del inmueble. O sea, de la historia del inmueble de sus titulares. Es como una cadena de eslabones. Y ustedes esto seguramente lo han visto también con el doctor de Rossi, seguramente, que lo expresa de esa manera, y sé que lo han visto. Es decir, que esa cadena de eslabones nos va a reflejar si hubo, por ejemplo, ventas, permutas, donaciones, daciones en pago, sucesiones. Es decir, ustedes van a ver también que el artículo 16, y esto voy a hacer una aclaración porque Kipper lo trata como excepciones al tracto sucesivo, son excepciones que se vinculan como producto de la aplicación del principio de economía procesal. Les dice, son excepciones al tracto sucesivo las enunciadas en el artículo 16 de la ley 7801.
Y así lo trata Kipper y otros autores. Sin embargo, hay otro sector de la doctrina que entiende que no son excepciones, ¿sí? Porque el tracto sucesivo no es desplazado, no es soslayado, sino que se trataría no de la inexistencia del tracto, sino de lo que se llama tracto comprimido. De modo que si a ustedes en la evaluación les preguntan cuáles son las excepciones al tracto sucesivo o qué es el tracto comprimido, es lo mismo. Y son los supuestos previstos en el artículo 16. Algunos autores entienden que es una excepción al tracto sucesivo, y otros autores dicen, no, no es una excepción, porque no hay una inexistencia de tracto sucesivo, sino que hay un tracto comprimido. Lo que pasa es que la continuidad no se manifiesta en las inscripciones, sino en los documentos. Y es lo mismo. Y ahí la enunciación, este artículo sí lo tienen que saber, porque se lo suelen preguntar, son los del artículo 16, se me fue la ley que la tenía acá electrónicamente. Los del artículo 16 son las excepciones o los supuestos de tracto comprimido cuando no es necesario la previa inscripción o anotación a los efectos de dar continuidad al tracto. Entonces les dice, cuando los documentos sean otorgados por jueces, es decir, no tenemos que seguir ese eslabonamiento o ese encadenamiento perfecto, puede haber una excepción. Entonces, ¿cuándo? Cuando los documentos sean otorgados por jueces, por herederos declarados o sus representantes en el cumplimiento de los contratos, cuando los herederos declarados o sucesores transmitan o cedieren bienes hereditarios inscritos al nombre del causante de su cónyuge, es decir, una serie de, no voy a leer todos los incisos, de excepciones o, como dicen otros, de por aplicación del principio de economía procesal. No es necesario respetar ese encadenamiento, sino que lo respetamos, pero lo comprimimos. Lo comprimimos o sigue existiendo el tracto, ¿no? Lo reducimos. El quinto principio es el principio que se conoce, está en el artículo 6 de la ley, pero si es el 6, que les habla del principio de rogación o instancia. Lo pueden encontrar según los autores como principio de rogación o instancia. Y por supuesto se vincula con que el procedimiento registral se inicia siempre a instancia de parte, mediante la solicitud dirigida al registrador. El registro no actúa de oficio y la rogación es la rogación, lo que se llama como rogación, por eso se llama principio de rogación, justamente consiste en eso, en la solicitud dirigida al registrador para que comience la apertura del proceso de registración, o lo que hoy denominamos como íter de la registración, ese proceso íter de la registración. El registrador no puede negar la inscripción de los documentos que tengan vocación registral según el artículo 2, o vocación registral, o como dijimos hoy, documentos inscribibles. ¿Esto por qué? Por lo que permanentemente insistimos en que el registro es un servicio, ¿sí? Se trata de un servicio. Ya para casi llegar al final, no aburrirlos tanto, porque van a tener una impresión de mí densa, que no es lo deseado, el principio de exactitud, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la ley reputa exacto el contenido de los asientos, aún en los supuestos de que estos fueran inexactos, ¿no? Se presumen veraces, y se presume que el derecho real inscripto existe y que las anotaciones vinculadas justamente a ese inmueble son verdaderas, Pero por supuesto, y como dijimos hoy al comienzo de la clase, es una presunción iuris tantum, y en el caso de querer desvirtuar esa presunción iuris tantum, el onus probandi o la carga
probatoria la va a tener aquel que pregona o esgrime la inexactitud, ¿sí? En principio se presume verdadero, salvo que se demuestre lo contrario. Importante, nuestro sistema registral no consagró el principio de la buena fe registral, no lo consagró. Lo que consagró sí es la presunción de legitimidad, que expresa otro principio, que es el principio de legitimación, donde la buena fe no depende de lo publicitado, ¿sí?, sino que el tercero que conoce un derecho o una situación registral, para acreditar su buena fe, debe revisar, estudiar los títulos. Es decir, no basta la mera inscripción, el principio de buena fe registral no está consagrado, sino que yo debo demostrar haber sido diligente y haber realizado el estudio de títulos y revisar los títulos respectivos. Muy importante para el final, cuando digo muy importante es porque fue una pregunta de evaluación a veces, esto lo digo sobre el final, porque ya, para cerrar, no soslayen, porque a veces hacen mucho hincapié en la publicidad registral, inmobiliaria, el artículo 30, que tiene que ver con las anotaciones personales, que son el registro de anotaciones personales, que son registraciones que disponen tanto de las leyes nacionales como provinciales, y esto se vincula con que la ley 17801 debe organizar dentro del registro. El registro se organiza por secciones, distintas secciones o áreas, ¿sí?, y debe organizar dentro de su registro una sección o un área vinculada a las anotaciones personales. El método de registración en las anotaciones personales es alfabético, acá sí se tiene en cuenta la persona, e inciden, porque es importante en nuestra materia, porque inciden en esas anotaciones personales respecto de la disponibilidad de los bienes. Entonces, en ese registro de anotaciones personales se van a anotar, por ejemplo, las inhibiciones, las interdicciones de origen comercial, como las quiebras, los concursos y otros tipos de interdicciones que pudieran existir. Digo que no lo soslayen porque me acuerdo de algún examen que el estudiante sabía, no es que va a definir eso un examen, pero es importante. Justamente eso, por la incidencia que tiene respecto de los bienes, de los bienes que son cosas, inmuebles, que hacen a nuestra materia. Bueno, no los quiero abrumar más. Perdón, doctora, una consulta. ¿Podría repetir los títulos de los 6 principios que dio? Lo fui dando en medios de general, pero si querés, lo hacemos. Porque me perdí, creo que me perdí uno. Te perdiste, porque bueno, lo estoy dando genéricamente. A ver, vamos a tratar, porque yo anoté más o menos el principio de legalidad, Sí. ¿sí?, el de especialidad. Sí. Esto es porque, ya sé, porque algunos autores lo tratan de una manera y otros de otra. El principio de prioridad, el principio de especialidad, ¿lo dije? Sí. Esperen. El principio de... ¿Dónde estamos? Tracto sucesivo. Sí. ¿Ahí cuántos van? ¿4? 4. Y el rogación, rogación o instancia. Rogación o instancia. Y después el principio de exactitud. Lo tratamos junto con el de el principio de fe pública registral y la presunción de legitimidad, porque así los trata Kipper.
Pero tal vez en el libro que yo les acompaño ahí a la comisión 2 lo van a encontrar distinto, porque ya les digo, el criterio clasificatorio responde a, como que nuestra ley sigue 6 de los principios, son 9 y nuestra ley sigue esos 6 principios, y según el autor los van a tratar todos, y después les habla de cuáles son los que recepta la 17301. Moisés de Espanés, que es otro autor que creo que hay material en el campus, también se refiere a los 9. Pero bueno, si hay cualquier duda, tienen mi correo, contesto. Doctora, una consulta. ¿Usted dio clases en la comisión 2 como para ver algún video de YouTube por la parte No te que escucho, falta? Diana, O ya no te está escucho casi nada, decime. ¿Me escucha? Sí, a ver, ahora sí. Si usted dio alguna clase en la comisión 2 como para que nosotros veamos algún video de YouTube. Sí, o hay clases, hay clases. ¿No? Están ahí disponibles, yo nunca ni me pongo, ni las clases a veces tienen tienen una dinámica bastante particular. Ustedes hoy estábamos un poco más aceleradas con el tiempo, a veces no sé si son clases para escuchar, porque por ahí, pero bueno, pueden extraer algo bueno, porque a veces interactuamos con los estudiantes. Las clases tienen otra dinámica, no es tanto expositiva, sino que los que ya me conocen intercambiamos, opinan, preguntan, nos interrumpimos, tratamos de hacerlo más ameno, hacemos chistes, no son un poco, tratamos de hacerlo diferente, porque a veces tiene otro formato, pero por supuesto que si les son útiles mejor. Siempre digo que las clases acompañan el trabajo que ustedes hacen, no van a extraer todo de la clase. A veces surgen preguntas en las cuales todos aprendemos, incluso yo también, de las preguntas que a veces ustedes más intrincadamente hacen, porque la imaginación supera a la bibliografía y a la realidad. Tratamos de responder todo. Por eso siempre les digo a quienes cursan conmigo que ponemos todos los recursos a disposición. Clase, bibliografía, fallos, correo electrónico, y bueno, y todo es tiempo el que ganamos, y soslayable la lectura. A veces las dudas surgen cuando leen, y no surgen en el marco de la clase, las dudas más finitas. Entonces por eso les dejo el correo. Respondo casi todos los correos, digo casi todos porque a veces a horas inusitadas, ustedes van a ver, pero recibo los correos en mi teléfono y lo tengo habilitado siempre, así que voy respondiendo. Digo casi todos porque a veces por ahí quedé mal con alguien, pero la idea es estar a disposición. Sí. Una última pregunta, por lo menos de mi parte. Había mencionado de un error que podía ser de tipeo en Keeper. Sí, miren, el error, les digo, es dónde está y en relación a qué tema. El error está, creo que es la página 720 y algo, cuando habla de los registros convalidantes y no convalidantes. Van a ver que hay un párrafo. Si quieren, si ustedes me facilitan un correo de ustedes, por ahí les puedo, ¿alguien tiene un correo? Elida, ¿me quiere dar su correo? Que ya la conozco. Si me quiere facilitar su correo, porque les digo exactamente, está mal expresado, se van a dar cuenta a simple vista. ¿Lo tenés ahí, Pablo, al libro de Keeper? Lo puse en el chat, doctora. Ah, bien, gracias. Perdón, sí, es doble E. Sí. ¿Alguien tiene el libro abierto ahí? ¿Lo tiene presente? No tienen el libro abierto. Bueno, ustedes lo van a leer a simple vista, se está complicando el audio acá. Van a ver a simple vista que les dice, hay como que falta un párrafo. Creo que es de tipeo, no es conceptual de Keeper, por Dios, ¿no? Es de tipeo. Y les dice mal, les habla los convalidantes como que no son los convalidantes. Yo voy a hacer esto, para no hablar en el aire. Yo le voy a escribir a Elida esa aclaración, y Elida, tomo el compromiso de que lo retransmitís
compañeros, puede ser. Ustedes tienen un chat en común. Sí, es un error muy, a simple vista muchos se van a dar cuenta, pero hay que aclararlo, porque está mal el libro en eso. Así que yo le escribo a Elida y les hago llegar dónde está el error. Me parece que es como que falta una oración, por eso digo que es de tipeo, y está confuso, la verdad que está bastante confuso. Creo que es la página 725, pero por ahí no es, de la 723. Pero yo me comprometo a mandárselos. Gracias, Elida, y lo hago hoy mismo. Y bueno, todo lo que les sea útil, desde ya estoy a disposición. Gracias por estar y fue un gusto en conocerlos. Mucha suerte. Gracias. Adiós, hasta luego. Es el último, doctora. Jules E.L.